Bien, estamos grabando la clase del día jueves 7 de octubre y hoy día vamos a ver el último pedacito de la materia de ayer, que era sobre espacio fila, espacio columna, el rango, la nulidad de una matriz. Vamos a enunciar el último teorema importante de esta materia y después de eso vamos a empezar a hablar por fin de transformaciones lineales. ¿Ok? Excelente. Entonces, el teorema que voy a enunciar, pero sin demostración por problemas de tiempo, que es el problema usual que tenemos, ¿no? El usual, el teorema importante es el teorema 5. Como les decía, si a ustedes les interesa la demostración, la pueden intentar entender del libro. Si tienen dificultades para entenderla, me pueden preguntar por correo electrónico, ¿ya? Y, profe, ¿por qué hacen esto? Y yo se los explico, les mando un audio, un mensaje escrito, lo que sea necesario, ¿ya? Teorema. Ok. Entonces, sea A una matriz de M por N, con coeficientes reales como es usual, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un teorema que es súper importante. El rango de la matriz más la nulidad de la matriz siempre va a ser igual al n, el número de columnas, ¿ya? Y como les digo, la demostración es bastante larga. Discúlpenme, voy a cerrar algunas ventanas para reducir el ruido, ¿ya? Que tengo todas las ventanas abiertas por la razón que les expliqué. Ok, bueno, la ventana del living se quedó abierta, ya, discúlpenme si hay un poco más de ruido que el usual. Otra cosa que les iba a comentar, si es que aparece ese zumbido molesto que mencionaron en la clase anterior, ustedes me avisan, ojalá verbalmente, no por chat, me avisan verbalmente, profe, se escucha el zumbido nuevamente, y yo en ese momento voy a desconectar los auriculares y los parlantes que tengo acá, ¿ya? Y voy a escuchar sus preguntas a través solamente del audio del computador. Ok. Porque ese podría ser la causante del zumbido. Bueno, este es el teorema. Como les digo, la demostración es bastante larga y como está hecha en general, tiene muchos símbolos, etcétera, y entonces solamente los vamos a aceptar. Vamos a aceptar que este teorema es cierto. Y el rango más la nulidad siempre es n. Y entonces, en vez de hacer la demostración, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Porque ustedes se preguntarán, ¿qué utilidad práctica tiene este teorema? ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 8. Ejemplo 8. Calcule la nulidad de A si A es la matriz 1, menos 1, 3, 2, menos 1, 0, menos 3, 3, 4, bueno, ya nuevamente me dieron el mismo ejemplo que ya vimos ayer, pues cambiemos el ejemplo, ya basta con el mismo ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo, ya vamos a cambiar. Quiero calcular la nulidad. Quiero calcular la nulidad de la siguiente matriz. Ya, vamos a simplificarnos la vida. El 7 es muy grande, quizás me va a causar problemas de cálculo, ya, pero no importa. Pongámosle un 5, mejor. Aquí ponemos un 0, un menos 1 y un 2. Por ahí sí. Calcule la nulidad de la siguiente matriz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a aplicar el algoritmo de Gauss para saber cuántas columnas, pero nótese, columnas. ¿Ya? Columnas. O sea, lo que voy a hacer, voy a calcular el rango de A. Recuerden que el rango de A es la dimensión de la imagen de A. Y la imagen de A es el espacio, es el mismo número, la dimensión de la imagen es la dimensión del espacio columna. Es decir, si yo conozco cuántas columnas linealmente independientes hay, voy a conocer este número. Y como la suma de este número con el que me piden es n, en este caso n es el número 3, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, voy a calcular este número, ¿ya? Porque yo sé que la suma de estos dos es 3, ¿ya? Por el n vale 3, entonces voy a calcular esta suma, o sea, voy a calcular este número que está aquí, y entonces como ya sé que la suma con la nulidad es 3, voy a poder calcular la nulidad.
También podría calcular la nulidad directamente, ¿ya? Pero la idea es aplicar el teorema, ¿ya? Entonces voy a trabajar sobre esta matriz para calcular cuántas líneas independientes hay. Discúlpenme, dígame. Ya, déjamelo por ahí en la mesa, por favor, ¿ya? En el refrigerador pegado, ¿ya? Y ustedes me avisan cuando van a empezar a aspirar para el ruido, ¿ya? Sí, no, vamos a hacer una cosa, vamos a yo, ok, excelente, gracias, gracias. Chao, chao, gracias. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a solucionar el problema. Entonces vamos a reducir. 2, 1, 5, 0, menos 1, 2. ¿Ya? Y como les digo, yo podría calcular la nulidad directamente también con el método de Gauss, pero la idea es que vamos a aplicar el teorema, así que voy a calcular cuántas columnas LI hay. Bien, elegí uno acá por malicia, pues, obviamente, porque me es fácil ahora anular aquí. Este más 3, 0. Este más 3, 7. Este más 3, bueno, hay un 0, así que te queda igual. Este más 4, 0. Este más 4, 4 por 2, 8 más 5, 13. 2 más algo por 0 es 2. Así que ahí vamos, ¿ya? Entonces, continúo. Me salió un 7 ahí y tengo un 13. Complicado. Pero 2 por 7 es 14. Así que mira, ¿qué voy a hacer? A ver, a la fila 3 le voy a restar, para no tener que introducir fracciones, le voy a restar 2 veces la fila 2. A la fila 3 le voy a restar 2 veces la fila 2. Entonces me va a quedar 13 menos 14 menos 1. 2 menos 2 por menos 1 es 4. ¿Verdad? Ahora hago un intercambio y le cambio el signo. 0, 1 menos 4, 1, 2, 0. ¿Qué estaba haciendo yo? Cambiando, estoy copiando, 1, 2, 0. Y los cambié de lugar, le cambié el signo. Y ahora queda 7 menos 1. Ya, la idea es no introducir fracciones. Y ahora tengo un problema más fácil. Ahora este menos 7 veces 10. Me queda 1, 2, 0, 0, 1 menos 4. Y este menos 7, 0. Y aquí me queda menos 1. Menos 7 por 4 es más 28, me queda un 27. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos 1? Yo ahora que tengo el 27, puedo dividir por 27 y me queda un 1. Bien, entonces, ¿cuántas columnas linealmente independientes hay? Esa es la pregunta. Bueno, ustedes ven que aquí el determinante de esta matriz es no nulo, así que son las 3 columnas linealmente independientes. Por lo tanto, en este caso, el rango de A es 3. Por lo tanto, la nulidad de A es 0. No hay nulidad. Es porque no hay filas con 0. ¿Ya? En el ejemplo del libro, de la misma matriz de ayer, vamos a ver cuál es la respuesta en el ejemplo del libro. Si yo me doy la matriz que ponen acá, en el ejemplo 8 verdadero, en el legal, el que está en el libro, así que este llamamos un 8 con una cola de chancho de arriba, ya, porque no es un verdadero. Ejemplo 8 del libro, que decía, la matriz era la misma que vimos ayer, ¿ya? 2, 0, 4, menos 1, menos 3, 1. Y el algoritmo de Gauss, dice, en el ejemplo 5 ya encontramos tal y tal cosa. Entonces me voy a volver al ejemplo 5. Ya hicimos la reducción, ya hicimos el algoritmo de Gauss, le aplicamos a esta matriz y me dio la matriz siguiente. 1, menos 1, 3, 0, o 1, menos 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Eso es lo que me dio, eso lo vimos ayer. ¿Ya? Esto es lo que recuerdo. ¿Ya? Lo vimos ayer, entonces le apliqué el algoritmo de Gauss a esta y me dio esto. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la cantidad? En este caso, ¿cuántas columnas LI hay? Hay 2, 1 principales. El número de columnas LI es el número de 1 principal, 1, 2. Hay 2 columnas LI, la primera y la segunda. La tercera se escribe como combinación de las 2 primeras. Claro que para saber los coeficientes necesarios no son estos, porque esta matriz no está reducida. Sacamos la reducción. Dice que le falta, no está reducida porque tiene un 1. Entonces,
¿Qué voy a hacer? A la primera fila le sumo la segunda, me queda 1, 0, y este compadre es 2. Y esta es la forma escalonada reducida. Y una vez que tú tienes la forma escalonada reducida, entonces conocen los coeficientes que necesitas para combinar. Es decir, aquí la columna 3, esto lo vimos ya, la columna 3, aquí la columna 3 va a ser 2 veces la columna 1 menos la columna 2. ¿Ok? Entonces, la misma relación que tiene que existir entre las columnas de la matriz original. Esta columna es 2 veces esta menos esta. Bueno, ¿qué significa esto? Que realmente el rango aquí es 2, porque hay 2 columnas que son LI. La primera y la segunda. Y por lo tanto, como yo sé que cuando le sumo la nulidad me tiene que dar 3, la nulidad es 1. Y coincide con el número de filas 0. Porque estamos en el caso cuadrado. Una matriz de n por n tiene esa gracia, que la nulidad es el número de filas 0. Repito, cuando uno tiene una matriz cuadrada de n por n, en este curso vamos a ver muchas que son de 3 por 3. Cuando yo tengo una matriz de 3 por 3, le aplico el método de Gauss y me sale un cierto número de filas iguales a 0. Si sale una sola fila igual a 0 es porque la nulidad es 1. Y si salen 2 filas igual a 0, la nulidad es 2. No van a salir nunca 3 filas iguales a 0 porque la matriz original sería 0, ¿no? Entonces, 1 o 2. Pero si tengo una matriz de 4 por 4, ahí tengo más filas que considerar. Y puede que tenga una sola fila 0, o 2 o 3. ¿Ya? Eso se condice o digamos, es consistente con el hecho que cuando uno tiene una matriz de 4 por 4, ¿ya? Yo sumo el rango más la nulidad, me va a dar n, que es 4. ¿Ya? Entonces, claro, el rango podría ser todo, como en el ejemplo que aquí el rango es todo, porque no hay nulidad. En este caso, cuando la nulidad es 0, como acá, significa que la matriz es invertible, no hay núcleo, porque el núcleo de la matriz es todos los elementos X tales que A por X es 0, pero es que sea invertible, el único es la solución es 0, ya sabemos que ese sistema tiene única solución 0 si la A es invertible. Entonces en este caso es invertible, el sistema tiene la única solución en la trivial, por eso tiene la unidad 0. Y el rango todo. Y en una matriz de 4 por 4 podría ocurrir lo mismo, podría suceder que la matriz fuera invertible, en este caso esto sería 4, y aquí es donde tienes el caso donde la nulidad es 0. Pero esto podría ser 3, ¿ya? Y en ese caso la nulidad va a ir subiendo. Entonces ustedes ven que son como hermanos gemelos o hermanas gemelas. ¿Ya? Este número más este tiene que ser siempre fijo, y el número fijo es este, n, el número de columna. Ese es digamos, el meollo del asunto. Y ustedes ven que el teorema es súper útil entonces, súper útil. Porque dice, calcula una de las dos nomás, y después con la suma ya sabes cuál es la otra. Eso. Esa es la moraleja. Bueno, este teorema de el rango más nulidad igual dimensión, después lo vamos a usar, porque va a volver ese teorema, pero con otra ropa. Va a volver con otra ropa cuando hablemos de las transformaciones lineales. Y de las transformaciones lineales vamos a empezar a hablar ahora mismo, hoy, ¿ya? Entonces tengo que cambiar de PDF. Ok, aquí está. Y después de un breve recreo de unos 20 segundos, 30 segundos, y empezamos con transformaciones lineales. Ok, bien, cerrada la puerta. Ok, entonces ahora vamos a empezar con transformaciones lineales. Entonces vamos a empezar con un ejemplo.
Empecemos con unos ejemplos de 2×2 para introducirlas, para empezar a calentar motores, ¿no? Transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Entonces, ¿por qué son importantes las transformaciones lineales? ¿Por qué estamos estudiando esto? Bueno, primero porque espero ya haberlos convencido de que los espacios vectoriales son importantes. Tenemos R2, tenemos R3, tenemos las matrices, los polinomios de un grado fijo, ya esos son los de dimensión finita que nos interesan en este curso. Espacios vectoriales hay muchos y son todos importantes y aparecen en física, y si ustedes están estudiando astronomía van a tener que tomar cursos de física, aparte del de matemáticas, etcétera. Entonces necesitan espacios vectoriales. Y ahora, cuando uno define una clase de estructura algebraica como los espacios vectoriales, ¿ya? Que aparecen en la naturaleza en realidad, uno lo que trata es de comparar espacios distintos, ¿ya? O sea, los objetos son los espacios y la manera de compararlos son las funciones entre ellos. Las funciones de conjuntos, porque recuerden ustedes que los espacios vectoriales son en particular, son conjuntos con ciertas propiedades algebraicas adicionales. Entonces, los espacios vectoriales yo les puedo ignorar la estructura algebraica y simplemente verlos como conjuntos. Y la definición de funciones entre conjuntos nosotros ya las conocemos, porque ya pasamos el curso de álgebra y geometría analítica, donde estudiamos funciones cuadráticas, funciones inyectivas, epiyectivas, pero esas eran funciones entre conjuntos, no tenían los conjuntos mayor estructura. Lo que pasa es que ahora tenemos unos conjuntos que tienen una estructura adicional, que se llaman espacios vectoriales, que tienen vectores y los vectores yo los puedo sumar. Y también los puedo multiplicar por un escalar, los puedo alargar, si estuviéramos en R3, claro, porque alargar una matriz no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque una matriz es un vector, pero ¿cómo lo voy a alargar? ¿Ya? Entonces, pero claro, en R3 los vectores yo los multiplico por un escalar, si lo multiplico por 2 porque le estoy duplicando el largo, y si lo multiplico por -3 es porque le estoy triplicando el largo, pero lo estoy apuntando en la dirección opuesta, por el signo. Y ahora, entonces tengo esas dos operaciones, sumar y multiplicar vectores. Entonces lo que necesito hacer ahora es definir funciones entre espacios vectoriales que me respeten estas operaciones. Es decir, que la suma de vectores en el espacio de partida vaya a parar a la suma de vectores de las imágenes en el espacio de llegada. Y similarmente con el producto por escalar. Entonces, antes de hacer la definición oficial abstracta, hagamos un ejemplo. Un ejemplo, consideremos la siguiente función. Considerar una función T por transformación. De R2 en R2, ¿ya? Y vamos a definirla de esta manera. A ver. Ya, esa no es exactamente la que está acá. Quizás debería empezar con algo más. Esta es suficientemente simple. Es diferente a la del libro, ¿ya? Pero es suficientemente simple. Aquí en el libro empieza con una. Hagamos el ejemplo 1 y en el 2 va a ser el del libro. ¿Ya? O quizás debería. Ya, ok, ya me casé con eso. ¿Qué hace esta función? ¿Qué hace esta transformación? Considerar. Esto es un ejemplo, ya sé que no hay nada que solucionar. No es un ejercicio, es un ejemplo. Entonces veamos qué efecto tiene esta función sobre los vectores de R2. ¿Qué le hace a un vector? Aquí como estamos en R2 podemos dibujar los vectores como flechas. Entonces, aquí voy a dibujar el vector X, Y, voy a imaginar que está por acá. X, este es el vector X, Y. El punto de llegada, X, Y. Entonces va a tener componente aquí, va a ser X, y esta componente va a ser Y. ¿Okay? Y quiero ver qué le hace, digamos, qué efecto tiene esta función. Entonces, veamos qué va a pasar. Dice que esta transformación me manda este vector a otro, que se llama el menos X. Perdón, el menos Y. Ah, el menos Y. Entonces me va a parar por acá, porque dice que el menos, el X, la componente X de la imagen es menos este número. ¿Ya? Entonces, hagan, si puedo. Ok, por acá.
Este es menos Y. Y el X, que es este pedacito, va a ser la altura de este. ¿Ya? Porque este entonces tiene la X, el cambio de lugar. ¿Sí? Entonces, me da este vector. Usted dirá, ya, profe, ¿qué gracia tiene eso? Ah, pero es que me da la impresión de que estos son perpendiculares. No sé. Veamos, ¿cómo yo verificaría que el ángulo entre ellos es 90? Recuerden la fórmula, coseno, llamémosle teta a este ángulo, ¿ya? Coseno de teta era el producto punto entre ellos, dividido por la longitud de este vector, y después la longitud de este, que es la misma. Ah, fíjese que tiene, ¡qué sorpresa! Era la misma longitud. Claro, porque la longitud de este es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y esta es la raíz de menos y al cuadrado más x cuadrado. Se dan vuelta y el signo no importa, ustedes le dan al cuadrado. Chao, chaolín, digamos. Entonces aquí tengo, tiene la misma, ya, bueno, pero se nota que en el dibujo se ve que tiene la misma longitud. ¿Y cuál es el producto aquí? El producto va a ser x por y, pero negativo, más y por x, partido por esto mismo, ya. Lo voy a escribir, no hay que ser flojo, no hay que ser flojo. Lo mismo de arriba, ya, si no se ve, porque lo mismo de arriba. Pero lo que importa es que esto es cero. Es cero, claro. Menos x más y x, cero. Entonces, efectivamente, es 90. Entonces, lo que hace esta función, que mueve el vector en 90 grados. La pregunta es, ¿respetará las operaciones algebraicas que yo mencioné, la suma de vectores? Veamos si funciona. Veamos si funciona. Entonces, lo que yo afirmo es que esta función, tiene la siguiente gracia. Que si yo me doy dos vectores en R2, esto va a ser lo mismo que P de X1, Y1 más P de X2, Y2. Es decir, la transformación respeta la suma. ¿Ya? Respeta la suma. Y veamos si es cierto. ¿Por qué tendría que ser yo? A ver, ¿cómo verificaría yo esto? Bueno, primero hay que sumar aquí adentro. X1 más X2. Y las coordenadas Y1 más Y2. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿será esto igual a esto? Bueno, ¿qué cosa era? Este P de X1 y Y1 era cambiarle el signo a la Y y ponerlo en la componente X, y la componente X queda igualita, pero pasa a la 2. Aquí es la misma idea, menos X2, X2. Y aquí, ¿qué pasa con este T? Hace lo mismo, porque le cambia el signo a este, a la componente Y, la pone en la componente X y esta la deja igualita, pero en la componente Y. Entonces la pregunta, ¿será cierto esto? Nótese que aquí hice la suma, pero la hice en el R2 de partida, en el dominio. ¿Ya? Y ahora tengo que hacer esta suma nuevamente, pero esta suma la estoy haciendo en el R2 de acá, que es el rango, o el recorrido, eso, el recorrido. No usamos rango porque el rango estamos hablando, el rango de una matriz se puede confundir. Recorrido, ¿ya? El recorrido. O la imagen. Entonces voy a sumar esto en el recorrido, en la imagen, pero que en el recorrido ya sabemos, pero esto es menos Y1, menos Y2, y tengo X1 más X2. ¿Ya? Y entonces, ¿serán lo mismo? Claro, porque aquí tengo menos, la suma es menos Y1, menos Y2, X1 más X2. Ya, claro que son, sí, pues son iguales, pues claro, es cierto, bien, es cierto. Así que respeta la suma. ¿Y qué otra cosa? Y la multiplicación por escalar, ¿la respetará o no? Verifiquemos, veamos si es cierto. Okay. Veamos si es cierto. P de lambda veces X por Y.
Eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar el vector por lambda. Entonces, aquí tengo la multiplicación por escalar, pero en el dominio. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿será cierto que este lambda realmente no se afecta por la aplicación de la transformación? Es decir, que se respeta la multiplicación por escalar. Es decir, ahora tengo que verificar si esto es cierto. Si el lambda sale fuera, entre comillas. Y esta es la multiplicación por escalar, pero en el R2 de la imagen, el recorrido. Y este es el dominio, ¿ya? Bueno, veamos si es cierto. Nuevamente el mismo tipo de verificación. Aquí tengo el lambda, recuerden que la multiplicación por escalar se define así. Uno simplemente multiplica las coordenadas. ¿Ya? Y este, bueno, tú haces el P, le cambia el signo a la Y y pone el X al otro lado, ¿ya? Y aquí ya hace lo mismo, le cambia el signo a la Y y pone la primera componente en la segunda. Entonces la pregunta es si son ciertos, si es cierta esta igualdad. Bueno, es que esto es lambda por menos Y, esto es menos lambda por Y, esto es menos de lambda conmuta, ya, producto de dos números reales. No hay problema que le ponga el menos 1 al principio. Y aquí tengo lambda X. Ustedes ven que coinciden perfectamente. Así que esta función respeta las dos operaciones de espacio vectorial de R2. Entonces decimos que esta T es una transformación del espacio, pero es una transformación lineal, porque respeta la estructura de espacio vectorial o la estructura lineal. Veamos un ejemplo de una que no es lineal, ¿ya? Para que veamos cuál es la distinción. Ejemplo 2. O sea, P nuevamente de R2, en R2, pero ahora voy a cambiar la definición. Entonces no quiero nada muy complicado, ¿ya? Ya bueno, cambiemos el signo a este lo elevamos al cuadrado. Ahí es una definición razonable, aparentemente. ¿Ya? Y bueno, no me piden hacer el dibujo, porque aquí va a ser complicado, porque tengo un cuadrado, va a salir una parábola, entonces, pero no me interesa tanto el dibujo como ver si cumple con las condiciones de respetar la estructura de espacio vectorial. Entonces veamos si puedo hacer el mismo tipo de verificación. Yo sé que esto es medio fome, ¿ya? Pero alguna vez hay que hacerlo, y este es el momento. X1, Y1, más X2, Y2. La pregunta es si será cierto que esto es lo mismo que P de X1, Y1, más P de X2, Y2. Y se respeta la suma. Bueno, tengo que, como ya sabemos, tengo que sumar aquí adentro primero, aquí, ¿ya? Sumar en el dominio. Esta es la definición de suma de vectores. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿qué hace este? Le cambia el signo al X1 y al Y1 lo lleva al cuadrado. Y aquí la misma idea, menos X2 y Y2 al cuadrado. Y aquí, entonces, bueno, lo mismo, menos X1 más X2, coma este al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo menos X1, menos X2, Y1 cuadrado, más Y2 cuadrado. Y aquí tengo menos X1, menos X2. Bien, bien, tenemos lo mismo. Acá. Y aquí tengo, pero que aquí el cuadrado binomio, me causa un problema. Y1 cuadrado más doble producto Y1 y Y2 más Y2 al cuadrado. Aquí tengo menos X1, menos X2. Y aquí simplemente tengo una suma de cuadrados. Me quedé corto, ¿ves? Este está aquí. Este está aquí, pero me sobra algo. Me sobra ahí el término cruzado porque tengo el cuadrado de una suma y el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. ¿Cuál es el problema? El cuadrado no es lineal, pues el cuadrado cuadrático no es lineal. Si por algo se llama cuadrado, porque no es lineal, bueno, entre muchas razones. Entonces, ese no es lineal, ¿ya? El problema es el cuadrado, y si yo cambio a otra potencia o si pongo un logaritmo, no va a ser transformación lineal, ya, pero es que
Ustedes dirán, ¿y qué otro tipo de ejemplo tenemos, profe? Ya, vamos a hacer uno en dimensión 3, ¿ya? Dimensión 3. Uno en dimensión 3. Ejemplo 3. T, ya me boté el C allá. CAT de R, OM. De R3. Ya, voy a hacerlo de R3 en R3. Hasta el momento hemos estado considerando aplicaciones que van de R2 a R2, R2 a R2 y ahora R3 a R3. Ok. Y entonces, ¿qué fórmula va a tener? X, Y, Z. Bueno, la idea es que no debería poner ningún cuadrado ahí ni cosas raras porque no va a ser lineal. Debería poner algo, una combinación lineal. En cada componente voy a poner una combinación lineal de las componentes acá. Bueno, y eso va a tener, como es una combinación lineal, valga la redundancia, debería ser respetar las operaciones lineales. Ya, puedo elegir cualquier cosa aquí, menos X más 2Y más 3Z, menos Z más Y más 2X. Ya, ahí tengo un ejemplo, al azar. Aquí tengo una combinación lineal de las coordenadas, aquí también y aquí también. ¿Ya? Entonces, esto no voy a hacer la comprobación porque es media fome y borrosa, pero esta sí es lineal. ¿No? Sí es lineal. ¿Okay? Y hay otro ejemplo. Y vamos ahora a dar más ejemplos, quizá, o la definición oficial. Ahora voy a volver al libro. Esto salió de mi cabeza. ¿Ya? Vamos a volver al libro. Okay. Right. Ejemplos. Aquí está el ejemplo 1. Aquí hay un ejemplo con palabras. Ya, pero no tenemos mucho tiempo. Quizás en la clase de ejercicio veamos este ejemplo interesante, el ejemplo 2, que dice, un fabricante elabora 4 productos diferentes, bla, bla, bla. Eso lo podemos hacer en la clase de ejercicio. Pero ahora vamos a hacer la definición. La definición oficial. Definición de una transformación lineal. Transformación lineal. Esta es la definición que vamos a hacer. Sean B y W, entonces sean B y W espacios vectoriales. No tiene por qué ser de dimensión finita, ¿ya? Recuerden el concepto de dimensión, que tengan base finita. No tiene por qué ser, ¿no? La definición se aplica en general, pero nosotros vamos a estar interesados exclusivamente en espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, una transformación lineal. Una transformación lineal. ¿Qué cosa es? Una transformación lineal. De B en W. Aquí en el libro lo dice con palabras, pero yo lo veo como simple. P que va de B en W. Es una función que a cada vector B le asocia un vector en W. ¿Ya? Entonces, a cada vector B le asocia un vector en W. Eso es todo. Es una función, aplicación entre conjuntos, del B al W. Cada vector va a parar a uno acá. Ya, pero que necesito que satisfaga ciertas condiciones. ¿Ya? Tal que se cumplen dos propiedades. Uno, D de U más B, la suma de vectores vaya a parar a la suma de vectores. En la imagen. ¿Ya? Que respete la suma. Y la condición 2 es que respete la multiplicación por escalar. ¿Sí? Que el escalar salga fuera. De hecho, cuando yo verifique que una función es una transformación lineal, puedo yo combinar estas dos en una sola. ¿Ya? Es decir, es equivalente verificar lo siguiente. Equivalentemente,
equivalentemente T de U más lambda B, la puedo combinar, puedo hacer dos propiedades en una sola. Esto así como combinábamos cuando queríamos demostrar que un subconjunto era un subespacio, no probábamos que la suma vector estaba dentro y después que la multiplicación estaba dentro, la multiplicación por escalar estaba dentro. Matábamos dos pájaros en un tiro verificando que esto estuviera dentro. Bueno, aquí algo similar. Vamos a ver una sola verificación que respete la suma y después como está el escalar aquí tiene que salir fuera. Entonces aquí tengo que la T respeta esas dos si es que respeta esto. Esa propiedad, esa es la que uno debería usar para verificar si una función es una transformación es lineal o no. Por ejemplo, en la guía número, debe ser como la guía 5 quizá, o la 6, hay ejercicios donde dice verifique si son lineales las siguientes funciones. Ustedes no verifican las dos, sino una sola propiedad, esa, la que combina las dos. Ok, y ya vimos ejemplos, veamos otro ejemplo acá, ya para familiarizarnos. Ejemplo, 1, 2, 3, 3 creo que ya, el 3. Entonces, sea T de R2 en R3, sea T de R2 en R3, definida por T X, Y igual X más Y, X menos Y, 3Y. ¿Ya? Entonces deberíamos verificar que esta función es lineal. Debería hacerlo porque tengo una combinación lineal de las coordenadas. Aquí también debería hacerlo. Veamos un ejemplo. A ver, ¿a dónde manda? ¿Dónde manda el 1,0? Este es de 1,0. Este es el vector de la base canónica. ¿Dónde lo manda? Este de 1,0 va a ser 1 más 0, 1 menos 0, porque XY, 1 menos 0, 1, y 3 por 0, 0. Ah, el T10 lo manda al 1,1,0. Nótese que tiene una aplicación que va de R2 en R3, es que en dimensiones diferentes, no hay problema. No hay problema eso. Y ahora voy a verificar que sea lineal. Y voy a verificar esta condición. Ok, ¿qué hago? Necesito verificar esa condición. Entonces voy a dar P de X1, Y1 más lambda X2, Y2. Voy a tomar, estoy calculando esto, quiero llegar ahí. No. Así que voy a verificar acá, tengo que hacer la combinación lineal adentro primero, porque es X1 más lambda X2, ¿qué significa ese? Coma, Y1 más lambda Y2. Listo, ya, ¿y esto qué hace? ¿Cuál es la definición? T de X, Y lo manda aquí, tiene que ir a la suma de ambos, este. X1 más lambda X2 más Y1 más lambda Y2. Ya, listo. Nótese que estoy haciendo esto a propósito no estoy poniendo esto a la izquierda y no estoy poniendo esto a la derecha, porque ni siquiera quiero mirar eso, quiero partir de acá nomás y llegar allá al otro lado. Ok, so, suma, después tengo la diferencia. ¿Ya? Y el último es 3 veces. Ya, esa es la definición. Veamos entonces, quiero separar esto en una suma para que se parezca a esto y después sacarle una escala para afuera. Veamos si se puede hacer. Y la idea es que lo que aparezca aquí sea T de este nomás. Y después tiene que hacer T del otro. Entonces, como yo ya sé cuánto es esto, ahí, entonces, ¿qué significa? Que necesito poner X1 más Y1, X1 menos Y2, etc. Entonces, ¿de dónde lo saco? X1
¿ya? X1 más Y1, claro, más Y1, ahí está, chan, chan, ya, y después X1 menos Y1, o vieron este también, y después, ¿y después qué cosa? 3Y, esta es la tercera componente, recuerda, 3Y1, 3Y1, ya, ese, de ahí, y lo dejo solito, porque este va a ser ese, y después separo, porque tengo una suma, entonces me voy a quedar aquí, y aquí están todos con los lambda, ¿cachai? Lambda X2 más lambda Y2, ese lambda lo puedo sacar fuera, X2 más Y2. ¿Dónde hay más lambda? Lambda X2 menos lambda Y2 ya lo saqué, así que queda X2 menos Y2. Y 3 lambda Y2, el lambda ya lo saqué, así que me queda 3 Y2. Pero qué buena onda, porque esto es T de X1 Y1, y este lambda está fuera, y este T es el T de X2 Y2. Listo. Me explico esto, la de esto más lambda veces Y2. ¿Ven? Que respeta la suma y los productos por escalar, así que ese es el mío. Maravilla. Ese es nuestro primer ejemplo. Verificamos en dimensión superior a 2, 2 y 3, verificamos de la lineal, usando la definición. Ya como ustedes pueden ver, esto no es muy... O sea, es laborioso, es hasta pega. Entonces, vamos a tener que encontrar otra manera de verificar que las funciones sean lineales. Por eso lo vamos a ver a poco andar. A poco andar. Ok. Ese fue el ejemplo 3. Veamos algunas transformaciones importantes. Por ejemplo, aquí hacen ejemplo 4, ejemplo 5, ya, pero yo lo voy a agrupar. Ejemplo 4, parte A y parte B. Ya. P de P en W. Arbitrario. Que a todo vector lo manda al 0. Esta es la aplicación 0. Todos los vectores es infinito 1, que siempre tiene un número infinito de vectores. Todos los vectores van a pagar al 0. Bueno, este es lineal por razones obvias, porque P de U más lambda B es 0, ¿ya? Y esto es lo mismo que T de U más lambda T de B, porque esto es 0 más lambda por 0, igual 0, para todo lambda. Así que esa es trivialmente lineal. Esa es la aplicación 0. No entusiasma mucho esa aplicación, pero hay que mencionarla. Otra que no es tan trivial es el ejemplo que viene a continuación de un espacio vectorial en sí mismo, que al B no le hace nada. Esto se llama un endomorfismo. O endo viene de interior y morfismo viene de forma. La forma interior, o sea, es como una transformación interior dentro del mismo espacio. Y realmente no transforma nada porque deja todo tranquilo, es la identidad, es la aplicación, es lineal, claro que es lineal porque U más lambda B, si le aplico T, no le hace nada, ¿ya? Es igual, pero es que el U es T de U, porque la T no hace nada, y el T de B es T de B. Entonces, claro que es lineal, se cumple la condición, la definición. Ya, esa es la otra, la transformación identidad que se llama. Transformación identidad. No hace nada, es la mosquita muerta, no le hace nada a nadie, ¿ya? Y, bueno, ya vimos otros ejemplos, aquí hay más ejemplos, pero aquí hay uno, el siguiente ejemplo es muy importante, por eso lo vamos a hacer con detalle y con calma, ¿no? All right, so. Ok, so. Hagamos este ejemplo que es súper importante. Primero me voy a poner unas gotitas ya voy.
Ahora sí. Ahora sí mejor. Bueno, mejor. So, what was that? Yes, ejemplo 7. Ejemplo 5. Para mí. Ejemplo 5. Esta es la, sea A una matriz de M por N. Esto es súper importante. Sea A una matriz de M por N. Y definamos una aplicación, una transformación lineal. También le voy a llamar aplicación. De R a la N, o sea, el número de columnas, N, es la dimensión del espacio de partida, el dominio. Dominio, columna. Recorrido, fila. ¿Ya? Está como a la derecha, ¿sí? All right, so, ¿qué es esto? ¿Cómo se define? T de X, un vector con N componentes, lo mando a A por X. Y me va a dar un vector con M componentes. Esa es la definición. ¿Ya? Y esta será lineal o no. Veamos. T de X1 más X. Oh, wait a minute, dije que iba a ser la combinación de ambas. ¿Ya? Entonces voy a hacer con el X1 más lambda X2. T de X1 más lambda X2, ¿qué va a ser? Lambda X2 va a quedar a veces X1 más lambda X2, porque eso es la definición. Este vector se multiplica. Lo estoy viendo como una matriz, ¿ya? Este vector va a ser un vector columna, lo estoy viendo como columna, debería poner transpuesto, ¿ya? Para aquí la tan fino. A aplicado es. Bueno, pero es que la A aplicado a una suma de vectores es simplemente una multiplicación de matrices. Recuerden que las propiedades de las matrices A por la matriz B más C, esta es una matriz, es un vector columna, este otro vector columna. Entonces aquí tengo una suma de dos matrices que son de M filas por una sola columna. Sorry, N filas por una sola columna. Entonces, bueno, pero es una multiplicación de matrices, así que A por X1 más A por lambda. Ah, pero es que lambda escalar se sale fuera de, no hay problema, conmuta con cualquier matriz, así que lambda A X2. Ah, maravilla. Ah, pero es que este es T de X1 y este es lambda T de X2. Ah, ¿viste que es lineal? Cumple la condición de servidor. Este ejemplo es súper importante porque después vamos a ver que cualquier aplicación lineal de Rn en R a la M se corresponde, existe una matriz asociada, tal que esa aplicación va a ser de esta forma. Y esa matriz A se va a llamar la matriz de la transformación lineal de las bases canónicas. Por eso todavía queda un tiempo para llegar a ese punto. Pero por eso es que este ejemplo es importante, porque es bastante general. Toda función, toda transformación lineal se puede escribir así, para una A apropiada. Por eso es que es importante. Ok, so that's el ejemplo 5. Sigamos. Veamos si hay algún otro ejemplo interesante. Bueno, aquí hay varios interesantes, ¿verdad? Que son todos de origen geométrico. También tenemos la transformación proyección ortogonal, ya, pero no tenemos el tiempo, lamentablemente, para ver eso. Bueno, quizás la clase de hoy debería ser solamente sobre transformaciones lineales y podríamos trabajar con más ejemplos, pero temo que después me va a faltar el tiempo, me voy a arrepentir. Aquí hay varios ejemplos interesantes, por ejemplo, rotación en un ángulo. Es una transformación lineal muy interesante, pero la vamos a ver una vez y después ya no más, entonces quizá no valga mucho la pena. También está la transformación proyección ortogonal en un subespacio, súper interesante, pero no tenemos el tiempo, ¿ya? Entonces, les voy a dejar a ustedes el infinito placer de leer estos ejemplos en su casa, ya los adicionales, los que yo me voy a saltar, y vamos a pasar a la sección siguiente, ¿ya? Que tiene que ver con propiedades de las transformaciones. Propiedades de las transformaciones lineales. Esencialmente esto, núcleo e imagen de una transformación lineal.
núcleo e imagen de una transformación lineal. Ok, so, ¿qué hacemos acá? Vamos a definir, hagamos la definición. Bueno, antes de eso hagamos un teorema, porque dice propiedades. Vamos a dar una propiedad fundamental. Teorema 1, el teorema 1. Y después vamos a definir el núcleo de imagen. Y si es necesario, si no alcanzo, defino el núcleo de imagen la próxima semana, no hay problema. Pero veamos el teorema 1. ¿Qué dice el teorema 1? Sea T de P en W lineal. Ya estoy abreviando, ¿eh? Entonces sea T una transformación lineal. Así que dice lineal. La palabra transformación es muy larga, ¿verdad? Entonces, para todos los vectores, U, P, P1, P2, hasta Pn, en P, sí que va a tener vector U, B, B1 hasta Pn en B, y escalares, lambda 1 hasta lambda n en el cuerpo, escalares. Se cumple, entonces para todos se cumple lo siguiente, se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Varias cosas. Ok, so, varias propiedades. La primera, 1, es del 0, 0. El 0 siempre va a parar al 0. Esa es una propiedad de las transformaciones lineales. El 0 siempre va a parar al 0. 2, desde la resta de los test. Se respeta la resta. Y 3, T de una combinación lineal es la combinación lineal de los test. Ya no importa, le pedimos prestado aquí a esta pizarra. Respeta las transformaciones lineales, respeta la resta, respeta el 0. Demostración. Hagamos la demostración de esto rápidamente y se puede hacer rápido porque no es tan complicado. La parte 1, veamos, mira, esto es como les va a traer recuerdos del curso de cálculo 1, la primera parte, cuando empiezan a definir, cuando ven las propiedades de R, que 0 por 0 igual 0, 0 más 0 igual 0, todas esas cosas, ¿ya? Eso es cálculo 1, primeras clases, ¿ya? Entonces, veamos. T de 0 vale T de 0 más 0. Oh, brillante. ¿Listo? Pero es que el T respeta la suma, así que el T de 0 más T de 0. Así que tengo que una manzana es lo mismo que esta manzana más la misma manzana. ¿Cómo es posible? Se cancela, este compadre tiene que ser el vector 0. 2. T de U menos B. Pero que este es un caso especial de la propiedad de linealidad, porque esto se puede escribir así. Es un U más lambda B cuando lambda vale menos 1. Entonces, por la propiedad de linealidad, el escalar sale fuera. ¿Ah? Pero que menos 1 por T, menos 1 por T de B, uno no lo escribe así, pues no hay que ser zurdo. Ya, disculpen lo zurdo. ¿Ya? Me refiero, no hay que ser pedante o demasiado puntilloso, no se escribe así. T de U menos T de B. Así se escribe. Esto. Ya, y esto es la misma idea, porque aquí simplemente es una iteración. Porque esto lo puedo hacer por inducción si quiero. Si tengo dos, no hay problema porque respeta la suma y los escalares salen fuera y me queda la suma de los dos. Así que eso no lo voy a hacer porque es una prolongación evidente de la propiedad de esa que yo puse equivalentemente, de que equivalía a las dos de la definición, es una prolongación de esto.
Puedo hacerlo por inducción si quisiera, pero ¿para qué si no es tan complicado? Eso. Bien. Ok, sigamos. Ok, ¿dónde iba? Ya, hice esa demostración. Eh, veamos la demostración, la definición de núcleo. Aquí hay algunos teoremas intermedios. Mira, quizá este teorema 2 será quizá interesante. Mira, veamos lo que dice el teorema 2. Bueno, el teorema 2 dice que el teorema 2, ¿qué dice el teorema 2? Que si B un espacio de dimensión finita, si B tiene base de 1 hasta Bn, y le voy a llamar B, ¿no? Y sean W1 hasta Wn, n vectores en W. Otro espacio, ¿ya? Y suponer que tengo dos transformaciones, T1 que va de T2 que va de B en W. Tales que T1 de B, T1 de BI, WI igual a T2 de BI, es decir, la T1 y la T2 son dos transformaciones lineales que tienen los mismos valores sobre una base. Y W sub I, esto, los dados, W1 hasta W. Esto para todo I. Entonces, T1 igual T2. Son la misma transformación. Uno puede decir, interpretar este teorema de la siguiente manera. Uno dice que una transformación lineal está completamente determinada por sus valores en una base. Lo que dice que si tengo T1 y T2 distintas, aparentemente distintas, pero que tienen los mismos valores sobre una base, tienen que ser la misma función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demuestro? Demostración. Bueno, tengo que demostrar que T1 de B es lo mismo que T2 de B para cualquier B. Ya, pero es que el B se escribe como combinación lineal de la base, porque por algo es base, ¿ya? Y de hecho los escalares son únicos. Son únicos los escalares, claro, pues es lo mismo en la clase anterior. Y ahora uso la propiedad 3. Lambda 1, T de B1, más lambda N, T de Bn. ¿Ya? Ok, y el T de B1 es lo mismo que el... T1. T1, porque esta es la T1. T1 de B1 lo mismo que T2 de B1. Entonces aquí yo puedo cambiar, en vez de T1 de B1, puedo poner T2 de 1. T2 de N. Entonces puedo hacer lo mismo que poner T2 de B. Se retrotrae el mismo argumento. Y tienen los mismos valores en todos los vectores, entonces son iguales. ¿Viste? La demostración es súper fácil. Depende de la propiedad 3. ¿No? Y entonces, como te digo, las transformaciones están determinadas por lo que hacen sobre una base. Y de hecho, si yo me doy una base, como acá, y una familia cualquiera de vectores, yo siempre puedo hallar una transformación que le manda la base a esa familia de n vectores. Mira, ¿por qué motivo? Porque, entonces, supongamos, y esto debe ser un teorema que viene más adelante, después adelantamos, mejor sigo el orden del libro, ¿ya? Lo que pasa es que de repente el libro pone algunos teoremas que son súper interesantes y todo lo que tú quieras, pero después no lo usamos nunca más, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a ver algo que después no apliquemos? Si al estudiante le interesa, lo puede leer por su propia cuenta, claro, ¿ya? Mientras no interrumpa el flujo del curso. Ok, ese fue el teorema 2, ¿ya? Y
Aquí está el teorema que mencionaba. El teorema 3 es súper importante porque lo voy a usar más adelante en alguna demostración. Va a aparecer este teorema. O por lo menos vamos a usarlo. Teorema 3. Y aquí hace el preámbulo del autor de manera muy eficiente. Dice, surge otra pregunta. Si W1 hasta Wn son n vectores en W, ¿existirá alguna transformación T que me mande la base en estos Ws que elegí? La respuesta es sí, tal como lo demuestra el siguiente teorema. Teorema 3. Mismo enunciado, sea B de dimensión finita, con base de 1 hasta Bn. N va a ser la dimensión. Sea W un espacio vectorial y que contiene con vectores que contienen los siguientes vectores W1 con W1 hasta Wn, la cantidad tiene que ser la misma, eso sí. W un espacio vectorial que contiene esos vectores n en total. Entonces existe una única, y la unicidad va a venir del teorema 2, porque si tuviera dos más en la misma gracia, tienen que ser iguales. Por eso que dice única. Entonces, esto es por el teorema 2. Existe una única transformación lineal. Transformación lineal T de P en W, tal que T de BI igual WI para todo I, de 1 hasta N. Existe una única. Como les digo, la unicidad no es problema, solamente me falta ver la existencia. Esto es súper papita. Defino así. En cualquier vector se escribe de manera única, es como combinación lineal de los vectores de la base. Y por lambda 1 a lambda n no hay ninguna ambigüedad sobre ellos. Son los lambda 1 hasta lambda n son las coordenadas del vector b en la base b dada. ¿Ya? Eso. Así que no hay ningún problema. T de B va a ser tengo que definir qué cosa es esto. Es que lo defino lo siguiente, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a definir de manera que la función sea forzosamente lineal, que respete la suma de vectores y las multiplicaciones por escalares. ¿Ya? Entonces, voy a usar los datos conocidos, ¿ya?, para definir la función. Esto se llama la función, estoy definiendo la función, definiéndola en la base y extendiendo por linealidad. Esa es la frase que se usa. ¿Qué significa extender por linealidad? ¿Ya? Entonces, significa lo siguiente, que yo conozco cuáles son los valores de los vectores. ¿Ya? Entonces, yo conozco cuánto vale el P de B1. ¿Ya? Y entonces, si esta función T existe, tiene que ser lineal, así que tiene que satisfacer esto, tiene que salir los escalares fuera y tiene que respetar la linealidad. Pero esto yo lo conozco, T de B1, W1, entonces yo la defino así. Esa es la definición. T de B, entonces, mira, lo voy a poner aquí de nuevo. T de B es igual a lambda 1 W1 más lambda n Wn, donde los lambda 1 hasta lambda n son las coordenadas de P en la base B, que era la que contenía los vectores B1 hasta Bn. Esta es la definición.
¿ya? Y entonces va a cumplir que es lineal porque a la fuerza. Entonces estoy usando simplemente, estoy definiendo la función en los vectores de la base, diciendo qué le hace a cada vector de la base y después extiendo por linealidad. Es decir, pongo la suma, la combinación lineal correspondiente con los escalares que sean las coordenadas del vector en la base. Esa es la manera de hacerlo. Y esa función es lineal porque respeta que esto se parte, ¿no es cierto? A la fuerza es lineal y manda y cumple con esta condición. Claro, porque este vector se escribe como combinación de la base de una única manera. Por 1 por BI, donde 1 es la coordenada de BI, etcétera, va a aparecer el 1 por BI, claro, así que va a satisfacer esto. Y viceversa, si satisface esto, la define así. Esa es la única que hace la unicidad por el teorema 2. Así que ahí está la definición. Y es lineal por construcción, es lineal. Entonces uno dice, uno puede decir, entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces, por ejemplo, te dice un profesor malvado que hace una interrogación oral. Te dice, a ver, estudiante, ¿usted entiende lo que es una transformación lineal? Definen una transformación lineal de R2 a R2. ¿Ya? Entonces dice, ya no hay problema, profe, mire, le voy a decir lo que le hace al vector a los canónicos. Ya, eso. Le estoy diciendo lo que, oiga, pero yo le pedí una transformación lineal, pues esto usted me está dando valores en 2 vectores nomás, pues yo le estoy pidiendo una fórmula general pues, para una transformación lineal. Y usted dice, no, profe, pues si basta con que diga lo que le hace a la base canónica, pues. No, con que tiene jovencito, no se la creo. Jovencita o jovencito, no, con que tiene que, denme una fórmula. Ya, pucha, ok, aquí está la fórmula. De X, Y. Claro, mire, profe, sí, pero vas a que X, Y es X por 1, 0 más Y por 0, 1. Ya, y el X es una constante, sale fuera. Así que ve que estaba puro usted pánico porque lo único que necesito darle estos valores, bueno, y ya se los digo, ahí están. Así que este es 4,3 y este que aquí es 5,-6. Ya, y con eso que saca, bueno, que ahora queda 4x más 5y, 3x menos 6y. Ahí tiene su fórmula. Ve que está hinchando. Disculpe, yo tengo estas imaginaciones ya que hablo conmigo mismo. Y yo me pongo en el lugar del estudiante y del profesor al mismo tiempo. Aquí está la fórmula. Ustedes, como ahí, aquí está la fórmula. ¿Qué parte de...? Entonces, estoy implementando la demostración en un caso particular. Claro, usted podría decir, pero profe, es más fácil llegar y darle la fórmula del tiro. Bueno, es que es mejor saber las dos maneras, saber los dos métodos. Así que puedo darle, pues hay dos métodos, dos maneras de definir. Puedo definir la transformación dándole la fórmula completa o simplemente puedo decir qué le hace a una base. En este caso es por la base canónica. Yo puedo cambiar la base. Recuerden que la canónica es una de infinitas. Puedo cambiar la base y darle otra fórmula. Ahí ya se va a ser más complicado hallar la fórmula. Va a ser más complicado porque recuerden que el X, Y estas son las coordenadas del vector de la base canónica. Si yo me cambio de base, va a ser complicado. Y eso vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que definir transformaciones cambiando las bases. Y eso ya es más complicado, eso viene la próxima semana. ¿Ya? Pero sigamos con el ritmo del libro. Ok, all right. So, sigamos con lo que dice el libro. ¿Ya? Para observar un cierto orden. Ese es por el teorema 3. Este ejemplo, sí, no es muy bueno. Y ahora vamos a hacer la definición de imagen. Definición. ¿De qué cosa? El núcleo también se llama kernel, ¿ya? Kernel de imagen. De una transformación lineal. Es que realmente uno
en vez de kernel usa núcleo, ¿verdad? Porque esa es la palabra en español, núcleo. Núcleo e imagen. Pero esto ya está tan, está, digamos, parte del mobiliario de la algebraica. Esa palabra, kernel, es una palabra alemana que significa exactamente eso, el núcleo, el meollo, la parte interior, el centro de todo, como el cuerpo de un durazno, ¿cachai? Ese es el kernel, el núcleo. ¿No? Núcleo kernel, pero como te digo, esta palabra alemana y se usa porque, bueno, los alemanes, me imagino que fueron los primeros que escribieron esto. Kernel. Ya, por ahí debe venir el origen de la palabra. Ya, pero ¿qué cosas son? El kernel, o núcleo de T, y el T va de T en W, sí. Yes. El núcleo, el kernel de T, o el núcleo de T, y esta es la transformación que va de W. Primera cosa, es un subconjunto que se llama ker-T, es un subconjunto del dominio, aquí de acá. Entonces, todos los Bs en Bs que van a parar al cero. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del núcleo de una matriz? Bueno, el núcleo de una matriz eran todos los, recuerdan el núcleo de la matriz, eran todos los vectores. Si me daba una matriz de, a ver, hagamos eso antes de que me olvide, hagamos eso. Recuerden la transformación que yo definí de Rn a la R a la M, donde la matriz, este ejemplo yo dije que era súper importante, ¿se acuerdan? Tengo una matriz de M por N y voy a definir una transformación lineal de Rn en Rm, y esta, ¿cómo se definía? Era simplemente multiplicar A por X. ¿verdad? Este es una multiplicación de matriz y este es un vector columna, una sola columna N coordenada, N filas. Entonces uno hace esto. Ya, y entonces también habíamos definido el núcleo de una matriz A. Eran todos los X en R a la N, tales que A por X era el 0. Este es un sistema lineal homogéneo. Ya sabemos cómo se resuelve. Le aplicamos el método de Gauss en la matriz A para reducirla, etcétera, etcétera. Eso ya lo habíamos definido. Este es el núcleo, lo que se llamaba el núcleo de A. Bueno, pero que el núcleo de A es simplemente el núcleo, es el kernel de T, donde esta T deberíamos llamarle T sub A, porque depende de la matriz, ¿ya? El kernel de T sub A. Ahí un ejemplo al tiro. Y no estoy definiendo, en este caso no estoy definiendo nada nuevo. Pero recuerden ustedes que no todas las transformaciones lineales son de esta forma. ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿no? Y de hecho debe ser ahí, debe estar aparecer como ejemplo 1. Este es un ejemplo. Un ejemplo incluso antes de que termine de hacer la definición. Okay, so, el núcleo son todos los vectores en el espacio de dominio, en el dominio de la partida, vamos a ver, el más general, vale que manda el D al 0. Y la imagen de T va a ser un subconjunto de W, in T. Es simplemente el conjunto de todos los W en W, tales que el W es T de algo, T de D, para algún D en D. Ah, pero esto me recuerda algo que definimos, aquí en el caso de las matrices también definimos la imagen de una matriz. ¿Se acuerdan la imagen de A? Eran todos los Y en R a la M, tales que el Y era exactamente A por X, para algún X en R a la N. Entonces esa definición generaliza esta. ¿no? O digamos que este es un buen ejemplo para ilustrar la definición. Ya,
Entonces, esto no lo voy a, vamos a ver las propiedades. Vamos a ver las propiedades de estos subconjuntos. En la próxima clase, vamos a terminar la clase un poco temprano hoy, ¿ya? Por razones que les voy a explicar pronto. Y vamos a ver, la próxima clase vamos a demostrar que este subconjunto realmente es un subespacio vectorial de B. Primera cosa, recuerden que para que sea un subespacio debe contener al cero. Entonces la pregunta es, ¿contiene al cero? Es decir, ¿el vector 0 va a parar a 0? Sí, pues si fue un teorema que hicimos hace un tiempo, hace un ratito, tenía en la parte 1 un teorema. Entonces este vamos a demostrar que es un subespacio del dominio y este es un subespacio de la imagen. Y recuerden, perdón, del W. En la imagen un subespacio del W, del lugar donde está metido. Y ya vimos, la demostración va a ser similar a la demostración de que esto era un subespacio. ¿Se acuerdan de esta demostración? Yo dije, me doy Y1, Y2, y encuentro un X1, un X2, y la suma va a estar, etc. Esa demostración la vamos a usar para hacer eso. Eso va a ser la próxima semana, ¿ya? Ahora vamos a terminar aquí. Hemos avanzado bien, ¿ya? La próxima semana nos vemos el día martes. Yo voy a tener la grabación ahora y les voy a explicar por qué la clase va a terminar un poco antes, ¿ya? Ok. So, stop.